Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en la sesión de preguntas y respuestas del mes de marzo y tenemos para iniciar la pregunta de Alejandro. Bueno, Alejandro nos trae un tema bien de actualidad en su pregunta y nos dice así. A ver, ¿qué sucede en el plano espiritual con los soldados rusos, en este caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, que los envían a la guerra, muchas veces sin ser voluntario y que tienen que cumplir órdenes militares y matar a otros hermanos espirituales, ¿no? ¿Qué sucede con esos soldados que están siendo algunos obligados a luchar esta guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál va a ser el merecimiento que ellos van a tener futuramente por esta guerra? Entonces, para la respuesta, la primera es Silvia. Silvita, a ver, te escuchamos tu respuesta. Buenas noches, hermano. Eh, para darle respuesta a esta pregunta, ¿qué sucede en el plano espiritual con los hermanos que van a la guerra obligados y que son forzados a matar a sus hermanos? Vamos a darle respuesta eh, con la pregunta 700 749 del libro de los espíritus, libro tercero, capítulo sexto. En esa pregunta dice, ¿es culpable el hombre por las muertes que causa durante la guerra? La respuesta de la espiritualidad es no. Cuando es obligado por la fuerza, pero es culpable de la crueldad que comete y le será tomada en cuenta su humanidad. Nosotros sabemos, hemos visto en los diferentes medios de comunicación cómo el propio pueblo de Rusia está en contra de la guerra y vemos que es la ambición de una sola persona la que argumenta o ha hecho posible que esta situación de crisis se dé entre Rusia y Ucrania. Eh, Dios conoce la verdad del corazón de cada individuo. Dios, la espiritualidad, eh, Dios conoce la vibración que emite el corazón de cada persona. Él sabe muy bien si es obligado, él sabe muy bien con qué dolor se ve obligado a tener que dispararle a un hermano, porque otro ser humano es nuestro hermano. Y Dios lo tomará en cuenta. Pero también en esta pregunta nos dice, en esta respuesta de esta pregunta nos dice sobre si es culpable o no. Nos dice que cuando es obligado por la fuerza, no es culpable, pero es culpable de la crueldad que comete. Es la forma en que lo hace o lo que siente su corazón. Dios juzgará sus corazones, Dios en el momento que tenga que desencarnar, Dios sabrá exactamente cómo se sentía y sobre eso será juzgado. Todos somos responsables de nuestros actos. Todos vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestros actos. Pero estamos hablando de guerra, estamos hablando de una situación en la que está obligado. Incluso hemos visto en las noticias que mucha gente estuvo tratando de escapar, pero hay una ley en la que los mayores de 18 años no pueden salir y que están siendo obligados a formar parte de la reserva para poder defender al pueblo de Ucrania. ¿No? Con respecto a los ucranianos, no pueden escapar. Están tratando de escapar para poder salir del horror de la guerra, porque saben perfectamente que Rusia pues tiene un poder que ellos no pueden ni siquiera eh, contener para nada, ¿no? Y están siendo obligados a quedarse. Y el pueblo ruso, pues, los soldados
tienen que obedecer las órdenes de su comando, ¿no? Las órdenes del presidente. No les queda de otra. Pero lo que siente cada uno de ellos, lo que hay en su corazón cada vez que tengan que matar a alguien, eso es lo que Dios juzgará. Y en la medida de eso es que ellos tendrán lo que les corresponde, ¿no? Esa vendría a ser mi respuesta, Alejandro. Gracias, Silvia. Vamos a pasar a la respuesta de Eva, pero vamos a repetir la pregunta nuevamente antes. ¿Ok? Alejandro quiere saber qué sucede en el plano espiritual con los soldados rusos, en este caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, que son enviados a la guerra muchas veces involuntariamente y que tienen que cumplir órdenes militares y también tienen que asesinar a hermanos espirituales, ¿no? En el caso a los ucranianos. Te escuchamos, Eva. Okay, hola Alejandro, buenas noches. Gracias por tu pregunta, muy oportuna también para los tiempos en que se están viviendo. Bueno, efectivamente, como Silvia lo mencionó en el libro de los espíritus, es la respuesta que nos están dando nuestros hermanos superiores, así que eso es básicamente la respuesta en sí, que lo que va a depender mucho de lo que hay en el corazón de cada hombre en el momento de tener que enfrentarse, entre comillas, al enemigo, porque no, muchos de ellos, no podemos decir que todos, ojo, muchos de ellos están yendo de pronto, como lo has dicho, obligados, son parte de ese país y creo que en el mundo, en la historia del mundo, en todas la tristemente historias de las guerras, siempre han habido esas personas que han tenido que luchar sin estar de acuerdo con hacerlo. Personas de pronto que vivían en sus campos, en sus pueblitos en paz, arando sus tierras, cuidando sus animalitos y que eran obligados a ir a la guerra. Entonces, pues ni modo, tenían que enfrentarlo y afrontarlo y tal vez imaginemos, porque ya la respuesta se sabe, no van a ser condenados o juzgados en ese sentido, porque lo que hay en el corazón de ellos es lo que va a prevalecer. Obviamente fueron obligados, pero imaginemos ahora, pongámonos en el momento preciso en el que están viviendo, pensemos en aquellos que muchos han tenido entrenamientos militares, pero desde ahí no pasaban. Me imagino que es tan difícil matar a una persona, disparar, no a uno, a muchos, pero también tienen que cuidar, obviamente, sus vidas, y entonces es injusto en la situación en que el mismo hombre pone al hombre, realmente sin pensar en las consecuencias divinas que algún día todos tendrán. Yo no sé si este señor tiene siquiera idea, lo mismo que los grandes líderes, los asesinos, tienen idea de lo que les puede pasar o no les importa, se sienten tan poderosos que no les importa lo que les va a pasar después cuando desencarnen. Entonces creo que hay que orar mucho, y porque mi respuesta va más por este sentido, el de que debemos hacer fuerzas de oración todos para inspirar a estas personas. Algún bien deben tener para inspirar y que acrecente el bien que hay en ellos para que paren esto. Creo que el amor, la energía, la oración que demos todos funciona como esa irradiación de pensamiento. Entonces, creo que debemos orar tanto por el culpable como por las víctimas. Tenemos que hacer esa fortaleza espiritual porque realmente todos lo necesitan. Entonces, mi respuesta básicamente es esa, una reflexión, porque bueno, sabemos que el que está yendo a la guerra por obligación, porque si no, pues también me imagino que habrá represalias con la familia y todo eso, tiene que enfrentarse, tiene que afrontar, tiene que hacerlo. Pero como Silvia lo dijo también,
Dios conoce nuestro corazón. Y me imagino que en cada bala que disparan y cada hermano que es muerto a manos de ellos, de aquellos que no quieren hacerlo, Dios conoce el corazón de ellos. Y me imagino que también estarán pidiendo que esto acabe pronto. Y que esa es mi respuesta, Ale. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Evita. Vamos Gracias. a la respuesta de Rosalía y vamos a recordarle a Rosalía nuevamente la pregunta. La pregunta de Alejandro es, eh, ¿qué sucede en el plano espiritual con los soldados rusos, en este caso referente al conflicto de Rusia y Ucrania, que los envían a la guerra, muchas veces contra su voluntad y que deben de cumplir órdenes militares y matar a otros hermanos espirituales? Te escuchamos, Rosalía. Tu micrófono, Rosalía. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por tu pregunta, Alejandro, ¿no? Da mucho que reflexionar en este conflicto armado que hay entre estos dos países, ¿no? Y ¿qué pasa en el plano espiritual, preguntas tú, con estos soldados? Como ya lo han manifestado Eva y Silvia, realmente tenemos un Dios que es muy justo, y estoy segura de que él va a tener en cuenta cuáles son realmente los sentimientos que tiene cada uno en su corazón, estos soldados que de repente, en vez de asesinar al otro hermano, podía de repente herirlo, pero se ven obligados, ¿no? Se ven obligados. El culpable de esto, como lo dice en el libro de los espíritus, en la pregunta 742, que dice, ¿qué causas arrastran al hombre a la guerra? Realmente las causas que lo arrastran, dice, es el predominio de la naturaleza animal. En este caso es el gobernante Putin quien quiere recuperar el territorio de Ucrania, porque Ucrania antes pertenecía al territorio ruso, quiere restablecer todo el dominio que tenía, ¿no? Porque se siente poderoso, porque tiene las armas para hacerlo, y bueno, y de repente se apodera, retoma otra vez el territorio y sigue con otro territorio, porque lo que le anima a él es un espíritu de ambición, un espíritu de poder, sentirse superior a cualquiera y entrar en competencia con la otra potencia que es Estados Unidos. Entonces es una lucha de ambición personal que obliga a los rusos a entrar en esta guerra insana realmente, que nunca se esperaba entrar en esta situación. Pero en realidad el que va a tener que rendir las cuentas es Putin, el gobernador que está incitando a los soldados a ir a matar a los ucranianos que en algún momento fueron también rusos como ellos, ¿no? Entonces es como se dice, ¿no? Dos personas que no se conocen, que no tienen ninguna rencilla personal, tienen que matarse unas a otras por ambición de Putin. Entonces, como ya lo he dicho, en el plano espiritual, Dios va a ser el que realmente finalmente decida, de acuerdo al corazón de cada uno de estos espíritus que acaban en la guerra, qué es lo que realmente Dios va a determinar para ellos. Pero lo que sí queda claro y establecido es que el que será el culpable en espiar, y pasarán muchísimas existencias para que Putin pueda realmente llegar a ser un ser superior, evolucionado espiritualmente, porque lo único que le interesa es el poder, la ambición y lo que decíamos, ¿no? La venganza por recuperar un terreno que les pertenecía. Entonces, las existencias de este señor va a ser inmensas para pagar por cada uno de los homicidios que se cometa en esta guerra, ¿no?
Entonces, esa sería mi respuesta, Alejandro. Gracias, Rosalía. Vamos a pasar a la respuesta de Giancarlo. Acá está Giancarlo. Giancarlo, la pregunta de Alejandro era, ¿qué sucede en el plano espiritual con los soldados rusos? En este caso, referente al conflicto Rusia y Ucrania. A los soldados que los envían a la guerra contra su voluntad, más tienen que cumplir órdenes militares y hasta asesinar, matar a hermanos espirituales. Ok, buenas noches, hermanos. No sé si se me escuche bien, porque no tengo muy buena conexión de la red. Te escuchamos bien. Ah, ya, correcto. Bien, creo que la respuesta está clara con lo que nos ha explicado Silvia, Eva, Rosalía, y creo que también coincido en esa respuesta, ¿no? Creo que Dios es el que sabe y conoce qué es lo que tiene en el corazón cada persona, ¿no? Cada soldado, qué es lo que siente. Muchas veces ellos van obligados a las guerras simplemente, ¿no? Por órdenes superiores de militares y que muchas veces no están de acuerdo, ¿no? Y tienen que defender en esa condición de guerra pero también su propia vida. Entonces, mientras que ellos tengan en el corazón pues el defender su propia vida o la condición en la que ellos están sin desear de corazón la muerte de alguien más, entonces creo que no tiene un débito que pagar, ¿no? Sin embargo, que también existen casos de soldados que disfrutan de eso y que también ¿no? se glorifican por asesinar o matar hermanos del bando contrario. Entonces, va a depender mucho de lo que tenga cada soldado en su corazón y la condición en la cual enfrente esa guerra para tener o no un débito posterior y que pueda seguir, ¿no? Pagando en sus siguientes existencias. Entonces, creo que eso es lo que hemos entendido y eso es lo que pasaría pues en el plano espiritual de cada una de las personas o soldados que van pues obligados o no a enfrentar una guerra, ¿no? Esa sería mi respuesta, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Bueno, una vez más, voy a repetir la pregunta antes de contestarla. Por favor, hay un micrófono abierto. Bueno, nuevamente repitiendo la pregunta de Alejandro. ¿Qué sucede en el plano espiritual con los soldados rusos, en este caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, que los envían a la guerra muchas veces contra su voluntad y que tienen que cumplir órdenes militares que incluyen la muerte de otros hermanos espirituales? Bueno, todos los hermanos coinciden en las explicaciones de que realmente este asunto de la guerra, quién es el causante de la guerra, ¿no? Es el que realmente va a tener un padecimiento futuramente en sus próximas existencias, va a tener que depurar ese débito. Ahora, esos soldados que salen a luchar, aunque sea contra su voluntad, de cualquier manera ellos están adquiriendo un débito de sangre, ¿no? Asesinar, quitarle la vida a otros hermanos, así sea que estos otros hermanos están muriendo por depuración también, que puede estar sucediendo, eh, tienen un débito de sangre, sí, a mi modo de ver. De repente ese débito, eh, vamos a decir, la intensidad de ese débito, de repente tenga que ver con, como ustedes dicen, con lo que ese soldado ha sentido, ¿no? El grado de humanidad que ha tenido, la misericordia que ha tenido, en fin, cómo se ha sentido en ese momento. Pero de hecho, para mí sí tipifica un débito de sangre, pues la acción se lleva, la acción se va a dar. Es más, hasta ahorita estaba viendo yo las estadísticas, son 2.870 muertos hasta ahora.
y eso sabemos que aumenta, ¿no? Y son cerca de 3.700 heridos. O sea, hay intenciones y hay hechos que ya han ocurrido en que se han originado 2.870 muertes, que son débitos de sangre. ¿Quién es el mayor deudor de todo esto? El que origina la guerra, ¿no? En este caso, tanto Putin como Zelensky, creo que es el nombre del presidente ucraniano, eh, uno por accionar la guerra debido a la ambición que lleva, a la sed de poder que tiene y vamos a decir, el regocijo propio que él está teniendo en estos momentos, ¿no? De sentirse superior a Ucrania, porque eso es lo que sucede, Rusia es superior a Ucrania en todo sentido, y el otro presidente que en su afán de repente un poco de querer defender su patria, de querer cuidar de su pueblo, y que en definitiva no lo va a poder hacer porque está muy lejos de la capacidad de poder enfrentar a una potencia como Rusia y está obligando a sus ciudadanos entre 18 y 60 años a no salir del país y a quedarse, inclusive está hasta convocando extranjeros que quieran luchar por Ucrania. Entonces, por ahí como que también hay un ego que se desea, ¿no? Que se desea sentir regocijado, ¿no? Un ego de parte de Ucrania y también de parte de Rusia. Sabemos pues que quien genera, como les repito, la guerra es porque definitivamente no hay un grado espiritual evolutivo de ambas partes. Estamos hablando de los gobernantes, ¿no? Infelizmente también hay casos en que la guerra es utilizada para progredir, ¿no? Según comentarios que yo escuchaba en el mundo espírita, eh, al parecer esta guerra no es nada planificado por la espiritualidad, o sea, no hay un proceso de depuración establecido. Si se está dando una depuración de las víctimas que han muerto, de los heridos, de los ciudadanos que están sufriendo con todo esto, es algo que está siendo llevado no de una manera planificada, o sea, no es una programación existencial exactamente, sino que se está dando gracias a que ha sido originado por estos dos señores, tanto Rusia como Ucrania, los gobernantes, ¿no? Y bueno, esta guerra de repente eh, está trayendo injusticia también para algunas víctimas. Y bueno, al final pienso yo también que debemos de verlo en este sentido, ¿no? En que todos venimos con cierta carga de débitos, por eso estamos en este planeta que es de pruebas y expiaciones, camino a la regeneración, pero todavía tenemos rezagos de deudores, de gente que está o espíritus que estamos espiando, que estamos siendo probados y dentro de todo eso también, dentro de todo esto malo, por lo menos ese progreso para esas víctimas que ya están caídas, esos 2.870 muertos que ya hay, por lo menos esa depuración se ha dado. Más para mí, definitivamente, esos soldados hayan sido obligados o no, el simple hecho de quitarle la vida, interrumpir la vida de alguien o quitársela, eh, ya tipifica un débito de sangre. De repente irá de acuerdo a la intensidad de los sentimientos y el grado moral que tiene cada uno de esos soldados, ¿no? Como siempre se dice, cada caso es un caso, ¿no? ¿Qué es lo que sintió, como decía Silvia al dar su respuesta, qué es lo que sintió su corazón en el momento de asesinar a alguien o de atacar a alguien, en fin, eh, de repente eso también puede ayudar, más un débito de sangre es un débito de sangre y quien más lo va a sufrir
son los gobernantes, ¿no? Quién originó y quién respondió a ese ataque que es a Ucrania, y Rusia que origina primero el primer ataque y Ucrania que responde, en fin, ahí ya fue una guerra de egos y que todavía tiene para rato, Dios no quiera. Esperemos pues que esto no se convierta en una tercera guerra mundial. Esperemos que no, porque bueno, y por hablar de guerras mundiales, también tenemos pues todo esto de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que por eso que se origina esta guerra mundial. O sea, a veces las guerras nos traen ciertas o son necesarias para poder progredir, ¿no? O para poder subsanar algo. Pero en este caso, no me parece que sea así. Definitivamente no es así. De acuerdo, como les decía, yo estaba viendo algunos programas espíritas en los cuales se analiza bastante eso, ¿no? Se habla de las datas, de las fechas límites de Chico Xavier y sus premoniciones, ¿no? Se habla de que hasta el 2019 podría generarse una tercera guerra mundial y que después de eso ya no. Entonces, por deducciones, esta guerra no es planificada por la espiritualidad. Y no es que también la espiritualidad vaya programando guerras, ¿no? Sabemos que existen ciertas situaciones en las que se juntan personas para los desencarnes colectivos que nada más son pues ley del progreso que se aplica para la mejora o para el crecimiento espiritual de esos espíritus que debido a las reincidencias de faltas de vidas antecedentes, pues llega un momento en que se hace necesario, ¿no? Entonces, para mí, resumiendo, para mí sí existe un débito, de repente en mayor o menor intensidad, de acuerdo al grado evolutivo de cada soldado, a cómo lo llevó, qué fue lo que sintió de repente y si fue o no obligado, porque me parece que todos los casos no, pero ya que la pregunta lo dice que fue obligado, entonces puede ser que el débito sea en grado menor, pero hay un débito de sangre para mí, ¿ok? Bueno, muchas gracias por la pregunta de Alejandro. No sé si alguien más desea comentar algo al respecto de eso. Creo que el propio Alejandro quiere decirnos algo. A ver, te escuchamos, Alejandro. Ana, yo quería complementar lo siguiente. Si bien es cierto que existe este conflicto entre rusos y la gente de Ucrania, pero paralelamente a este sentimiento negativo, ya la población mundial comienza a sentir rechazo por los rusos, ¿no? Porque estamos responsabilizando a los rusos por culpa de ellos o por responsabilidad de ellos es que se ha originado este conflicto. Entonces, ya no solamente es el rechazo de la gente de Ucrania, sino a nivel mundial, toda la gente está viendo mal a los rusos y se está creando un sentimiento negativo hacia los rusos. Entonces, ahí viene también otro tipo de problema, ¿no? Donde se está generando un sentimiento negativo hacia los rusos, tanto responsables o no responsables. Y se está creando un problema, digamos, espiritual a nivel mundial, si se puede considerar así. Y quisiera que tú nos expliques un poquito mejor, digamos, este sentimiento negativo paralelo que se está creando, ¿no? A nivel mundial contra los rusos. ¿Es lógico ese sentimiento? Bueno, hasta cierto punto se puede decir lógico, comprensivo, ¿no? Pero ¿cuál debe ser la actitud? Entiendo que nuestra actitud debe ser orar también por los rusos, ¿no? Y aquí es donde se aplica el evangelio que Silvia y Rosalía estuvieron leyendo, ¿no? El amor al enemigo. En este caso, los rusos serían los enemigos, ¿no?
Y es ahí donde deberíamos aplicar también lo que se leyó en el Evangelio, ¿no? El amor al enemigo. Cosa que es difícil, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Mira cómo se está moviendo el mundo. Se puede considerar esto también como una prueba espiritual que se nos está presentando para ver cómo reaccionamos, ¿no? Nosotros como espíritas también deberíamos tener una reacción más apropiada frente a esta situación, ¿no? Si nos puedes agregar un poquito mejor al respecto, Anacé, por favor. Muchas gracias. Sí, Alejandro. Bueno, infelizmente toda la humanidad no se encuentra en el mismo grado evolutivo, ¿no? Todos no tenemos los mismos conocimientos también, porque ese grado evolutivo viene de alimentar nuestro lado intelectual, viene del conocimiento también. Infelizmente, nuevamente lo digo, nuestra doctrina no está tan difundida como para abarcar de lado a lado el mundo, ¿no? O toda la redondeza del mundo. Y todavía tenemos, pues, por la falta de conocimiento, no solamente de la falta de conocimiento de la doctrina, sino la falta de conocimiento de manera general. Aquellas personas que tienen pensamientos negativos y por lo tanto sentimientos negativos también, personas que son muy materialistas, que están acostumbradas al materialismo, personas que solo quieren poder, como vemos en este caso, en fin, infinitas situaciones que llevan al espíritu encarnado a tener esos pensamientos negativos y que acaban por luchar por esos pensamientos y mantenerlos, por luchar por ellos, acaban sucediendo situaciones como estas de guerra o a veces asesinatos o a veces el terrorismo, en fin. Esto sucede en el mundo desde los tiempos primitivos, ¿no? Estas guerras, estos enfrentamientos suceden, pero la humanidad ha ido pasando por fases, ha ido pasando por logros tecnológicos e inclusive intelectuales también, pero no ha sido de una manera eh, general que haya capturado al planeta completo. O sea, vemos por ahí muchos focos donde todavía no llega el conocimiento y es por eso que las personas erróneamente y por esa falta de conocimiento llegan a, ¿cómo te puedo decir?, a crear dentro de sí prioridades que no las ayuda para nada. O sea, sabemos, nosotros que somos espíritas sabemos que no podemos odiar a nuestros enemigos, que si una persona viene con dos piedras encima, pues debemos de ayudarla a que guarde esas piedras y que no las use ni con nosotros ni con nadie. Y para eso tenemos que tener paciencia, para eso tenemos que tener tolerancia, tenemos que tener buena voluntad, ¿no? Resignación, en fin, todas esas cosas que uno poco a poco y a medida que va trascendiendo de existencia en existencia, uno va puliendo eso, va aprendiendo a cada experiencia existencial. Pero si en el mundo existen millones y millones de espíritus encarnados y cada uno viene trayendo sus defectos de otras vidas y algunos eh, a veces inclusive ya teniendo el conocimiento que tenemos todavía se rehúsan a modificarse. Entonces es una cuestión de decisión personal, ¿no? Esto de alimentar o no sentimientos y pensamientos negativos. Es una cuestión. ¿Qué podemos hacer como espíritas? Aparte de orar, de enviar esa buena vibración para que esos gobernantes, esos soldados y todos los involucrados puedan ser inspirados a llegar a una buena resolución y poder conciliar y que se acabe todo esto. ¿Qué más podemos hacer? ¿No? ¿Qué más? Difundir nuestra doctrina de repente no daría tanto tiempo
o no sería tan rápido, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Apelar realmente a la espiritualidad para que pueda para que pueda ayudarnos en el sentido, sí, de repente conseguir que esos gobernantes puedan finalmente caer en el entendimiento, ¿no? Que se hagan unas corrientes de vibración hacia ellos y puedan ellos finalmente entender que esas situaciones no llevan a nada. Es difícil, realmente, y hablando terrenalmente, es muy difícil eh, poder conciliar entre ellos, porque como ves tú las cosas, no sabemos que Ucrania es un ratoncito al lado del león que es Rusia, y que definitivamente si esto continúa así van a acabar tomando Ucrania. Sin embargo, el presidente de Ucrania no se rinde. Como dije hace un momento, él está convocando, él quiere seguir la guerra porque él quiere hacerlo, porque es su orgullo, porque él tiene que luchar hasta, no sé, hasta que lo maten, qué sé yo, pero tiene que seguir luchando. Entonces, si no cambian esas cabezas, si no cambian esos pensamientos, esto no va a resultar en nada bueno, ya no está siendo bueno, pero no va a tener un final. Aquí tiene que haber una buena conciliación y lo único que nos queda, aunque de repente no nos parezca suficiente, es continuar orando por ellos y pedir a la espiritualidad que a cada uno de ellos pueda ser iluminado, que cada uno de ellos pueda llegar a un entendimiento personal, porque todo esto es originado por la personalidad de los gobernantes, por el orgullo de los gobernantes, porque no ha surgido ningún otro conflicto así isolado, ¿no? Que mataron a un soldado, mataron a un miembro de la diplomacia de uno o de otro país, o que hubo algo que puede haber suscitado. Aquí no, aquí son cuestiones de poder, de que esto era mío y lo quiero para mí. Entonces no se trata de nada o de luchar para liberar a alguien, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que los aliados se unieron para que Hitler no continuara haciendo los desastres que estaba haciendo con ese pueblo judío, para que no continuara con eso, porque él iba avanzando y iba a haber una vez que ya, cuando no se dieron cuenta, ya era dueño de medio mundo. Entonces los aliados se unieron y hubo esa Segunda Guerra Mundial, fue para detener a Hitler, no fue para medir fuerzas. O sea, se entiende que hubo un motivo suficiente para que esa guerra estallara, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué puede haber? ¿Qué puede suceder? ¿Qué le puede suceder a la humanidad si de repente los países de primer nivel se alían y van y luchan contra Rusia? Puede haber una guerra nuclear, ¿no? Y todo eso se va a ocasionar porque Putin quería Ucrania. Entonces de repente por ahí los otros gobernantes de esos supuestos aliados piensan, no, mejor que se quede con Ucrania antes que acabe con el planeta. Acabamos de salir de una pandemia y no estamos tan fuertes como para eso. Y realmente es muy triste el ver lo que está pasando y sobre todo ver que la solución eh, no es tan fácil. La solución no es tan fácil, no es tan fácil, pero no podemos perder la fe ni podemos entrar en pensamientos negativos. Lo que tenemos que hacer es irradiar buenas vibras, irradiar una energía que pueda alcanzarlos con esa esperanza, ¿no? Con la esperanza de alcanzar a esos gobernantes, sobre todo al gobernante ruso, que me parece y parece que como que cada vez que pienso en él lo siento como que tiene un poder maligno, ¿sabes? Como tú dices, los rusos están siendo mal vistos. Es porque nosotros estamos considerando que Putin es Rusia,
y la sensación que él pasa es esa imagen negativa. Nosotros no nos vamos a acordar de la viejita que vive en Rusia, que es bonita, que es chaposita, que es chiquita, que se ríe. No, nosotros nos dicen Rusia, ahorita nos vamos a acordar de Putin y de la facha de él y de la manera como, la postura que él tiene para hablar y de lo que él está haciendo. Entonces, para que no se nos genere esos malos pensamientos contra ellos, tenemos que hacer lo que nos dijo el Evangelio hoy día. Ellos no son nuestros enemigos porque nosotros, peruanos o el resto del mundo, no está en guerra con ellos. Ellos están siendo nuestros enemigos porque ellos quieren serlo, porque ellos están atacando a Ucrania, mas están poniendo en peligro a la humanidad, a todo el planeta. Porque ya viste, acabo de decirlo, y si de repente los aliados o los países de primera se unen, se alían y deciden hacer una guerra mundial como la que le hicieron a Hitler, ¿qué va a suceder con nosotros? Entonces, es por eso que la humanidad debe estar tomándolos como enemigos, pero no podemos entregarnos a esos sentimientos. Por lo menos nosotros o la comunidad espírita debemos unirnos todavía con la esperanza de que la espiritualidad pueda darnos la mano y ayudarlos a que esas personas de repente no se modifiquen, sino que algo las ilumine y les haga modificar ese pensamiento. ¿Ok? Esa sería mi respuesta, Alejandro. Muchas gracias, Ana C. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Eva, sí, te escuchamos. Ana, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. Ok. Solamente un comentario adicional para lo que has dicho, Ana, que esto es una gran verdad. Y yo quisiera dirigirme a todos los hermanos que están presentes en estos momentos escuchándonos. En primer lugar, decirle que todos los que están presentes, obviamente, es porque tienen un interés de conocer lo que es el espiritismo, de aprender. Y no se trata en este instante de quienes son medios o adoctrinadores o no. Todos somos hermanos, todos somos espíritas y todos tienen el poder de pensamiento y de irradiación. Y si nos conectamos en ese equilibrio de amor, todos en algún momento, en sus casas, en el momento que ustedes quieran, en el momento que ustedes puedan, emanen ese pensamiento de amor hacia esos gobernantes, hacia ese poder. Tal vez no va a ser un cambio radical, tal vez no va a ser tan que él no va a querer hacer la guerra y todo eso, pero puede menguar un poco la situación. Entonces, yo quiero que todos comprendamos que todos, absolutamente todos, tenemos un poder de pensamiento y de amor, y que cuando nuestra voluntad está puesta en el bien y de forma equilibrada, darnos un momento de enfoque y emitir pensamientos de amor hacia esos seres para que haya por lo menos ya un equilibrio, una cierta paz. Porque es verdad, hace un momento yo acabo de ver en el informativo de que está pensando Rusia en usar una bomba atómica y ya eso es preocupante obviamente, ¿no? Y es triste, todo es triste, cualquier tipo de guerra, cualquier tipo, eso es infame. Entonces, es lo que yo les pido, hermanos, porque si pensáramos en las diferentes religiones que hay en el mundo, en la India, en cualquier parte del mundo, si todos nos uniéramos haciendo una irradiación de amor, de pensamiento para la paz, creo que así funcionaría también, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, a modo particular, les pido, ¿no? Que no es una cosa tampoco a ser drástica, ni flagelarnos, ni poner cosas raras, no. En la intimidad de su cuarto, en la intimidad
de su sala, su comedor, un instante nada más, pensar en estas personas e irradiar pensamientos para inspirarlos a la paz. Creo que toda acción es bienvenida en el mundo espiritual y sobre todo cuando es una acción de amor. Imagínense que todas las religiones o todas las personas de buena voluntad, sea o no de una religión, nos juntáramos para hacer eso. Sería hermoso. Pero entonces, por lo menos, que nosotros que estamos en este grupo, nosotros, que por más que parezca un grupo pequeñito, pero siempre dice, donde hay más de 2 personas orando, hay mucha fortaleza. Entonces, hermanito, eso es lo que yo quería pedirles con mucho amor por la paz de Ucrania, de Rusia, pero también por la paz del mundo, porque hay guerras distintas, que es la violencia del día a día que vivimos en el mundo, porque parece que la gente se está olvidando ya de que es humana, y realmente se nota, cuando ustedes ven informativo, es enfermo ver todo eso, todo lo que pasa. Entonces, no solamente por esta guerra, sino por los corazones de las personas. Ojalá evolucionemos. Gracias, hermanitos. Gracias, Evita, muy pertinente tu intervención. No sé si alguien más desea decirnos algo al respecto de este tema que es tan de actualidad. Bueno, creo que Ana C, si me permiten, sí, quiero Martita, acotar con algo. mucho gusto. Gracias. Sí, he estado escuchando muy atentamente a todos los hermanos. Coincido plenamente con toda la exposición de cada uno de ellos. Creo que todos vibramos al unísono y tenemos una conexión de pensamiento. Quería únicamente recordar que nosotros todavía no salimos de una pandemia y ha venido esta guerra fratricida, ¿no? Que nos está doliendo a todos los habitantes de este planeta. Pero también hay que recordar que la espiritualidad trabajó mucho porque se avecinaba una tercera guerra mundial. La espiritualidad superior trabajó mucho para evitar esa tercera guerra y permitió este virus que invadiera el planeta y se ocasionara toda este caos, esta crisis de salud que conllevó a una crisis económica, una desestabilización, falta de trabajo, etcétera, etcétera. Hemos soportado todo esto y hemos logrado muchas personas, los que estamos todavía acá, sobrevivir, ¿no? Pero hemos tenido muchas muertes también de seres queridos y de muchos seres a nivel mundial. Todo esto nos ha dejado una congoja y una pena, pero esto lo permitió la espiritualidad para más que nada solidarizarnos, porque la pandemia nos enseñó a ayudarnos, a sacar lo mejor de nosotros y solidarizarnos más, ¿no? Porque las grandes desgracias unen a los hombres y en esta pandemia ha habido mucha solidaridad, mucha unión entre los seres humanos, ha habido mucha oración, ha habido también mucho dolor, pero todos nos hemos conectado en un deseo de salvarnos y la pandemia nos hizo ver que hemos estado muy pendientes de cosas tan materiales, teniendo cosas tan ricas y tan buenas, quizás intangibles, pero que no le dábamos mucha importancia, ¿no? Entonces, ha venido esta guerra que ha empezado entre Rusia y Ucrania y obviamente nos ha golpeado muchísimo. La espiritualidad explica que la pandemia nos une y nos saca lo mejor de nosotros, pues nos hemos unido, nos hemos curado, nos hemos protegido, hemos asistido a los enfermos, pero una guerra nos deja mucho odio, una guerra nos deja odio y deseos de venganza, que es justamente el tema que se ha tocado hoy día. Todo coincide. Yo únicamente quiero agregar que en estos momentos que estamos viviendo,
como dice la hermanita que me antecedió, unámonos en oración, que es lo único que podemos en este momento aportar, ¿no? Oración, pedir que ilumine las mentes de estos gobernantes que han producido este conflicto y que no renazcan pues los odios y que esto no llegue a mayores, ¿no? Pero también recordar, cada uno de nosotros debe recordar, siempre hablamos de pedir paz, pedir unión. Recordemos que la paz tiene que empezar dentro de nosotros mismos, ¿no? Si no tenemos paz dentro de nuestros corazones, no perdonamos, seguimos teniendo rencores y deseos de venganza, que justamente ha sido el tema de hoy, no podemos pedir paz para los demás ni paz para el mundo. O sea que mi mensaje es, reflexionemos como espíritas y transmitamos este cambio que debe haber en nosotros, empezar por nosotros mismos a que nos estabilicemos, nos armonicemos y tengamos paz. Solo así podemos pedir paz para el mundo. Eso sería lo que quisiera agregar yo. Gracias, Rosalía, gracias a todos. Gracias, Martita. Qué importante tu mensaje. Vamos a tomar la palabra de Martita y hoy en el momento de la irradiación vamos a mentalizar a todos esos hermanos, tanto los caídos como los que aún se encuentran sufriendo por todos estos momentos terribles que les proporciona la guerra, pero más que nada por los gobernantes para que, como dice Martita, puedan ser iluminados y que esta irradiación de amor pueda llegar a cada uno de ellos, haciendo con que sus actitudes de repente en algo mejoren. ¿Okay? Gracias, Martita. Bueno, hermanos, creo que vamos a pasar a lo siguiente ahora.